El encuadre muestra una colina suave cubierta de selva atlántica densa bajo un cielo tropical de nubes blancas y azul intenso. La vegetación es exuberante y compacta, árboles de canela, palmeras Grivá, paus Brasil de corteza rojiza y helechos gigantes forman un dosel continuo que apenas deja ver el suelo oscuro y húmedo debajo. Lianas gruesas como brazos humanos cuelgan entre los troncos conectando los niveles del bosque en una arquitectura vegetal de millones de años. Una corriente de agua clara, el río Anhangabaú, serpentea visible en el valle al fondo del encuadre, con sus orillas cubiertas de musgo verde brillante y bromelias de flores rojas. Guacamayos rojos cruzan el encuadre en vuelo rasante. Tucanes de pico amarillo se posan brevemente en las ramas más altas antes de desaparecer. No hay ninguna presencia humana. Solo la selva, el sonido implícito de los insectos y la lluvia reciente goteando de cada hoja hacia el suelo negro y fértil. Selva atlántica. Un río tranquilo fluye suavemente al fondo. En primer plano, un sendero indígena sutil visible solo por rastros, ramas rotas deliberadamente a la altura de los ojos, piedras movidas de su posición natural y hierba aplastada por pasos repetidos. No hay humanos visibles. Luz solar moteada filtrándose a través del dosel, atmósfera húmeda, partículas de polvo bailando en la luz. Las primeras figuras humanas aparecen en el encuadre como sombras entre los árboles. Son indígenas tupi-guaraní, con pintura corporal roja de urucú y líneas negras de genipapo en los pómulos y los brazos, plumas de arara en la cabeza y arcos largos al hombro, moviéndose con la precisión silenciosa de quien conoce cada palmo de este terreno desde generaciones. Una aldea circular de ocas, grandes casas comunales de palo y paja capaces de albergar a 50 personas cada una, ocupa el claro natural de la cima de la colina. En el centro de la aldea, un espacio abierto sirve de plaza para las ceremonias. El humo de varios fuegos sube entre los árboles en columnas delgadas. El encuadre muestra una civilización completa y autosuficiente que no necesita nada de lo que está por llegar. Un pequeño sendero de tierra rojiza comienza a distinguirse entre la vegetación con más claridad que antes. Los primeros contactos con expedicionarios portugueses son visibles en objetos nuevos, un hacha de metal abandonada junto al camino, telas de algodón azul colgadas a secar en el exterior de una oca, un cerdo ibérico osando entre los helechos en el borde de la aldea. El intercambio es todavía tentativo, comercial, sin que ninguna estructura física haya cambiado. La aldea tupi sigue siendo la misma. Solo los objetos delatan que algo nuevo ha entrado en este mundo. Dos figuras con hábitos negros y grises aparecen en el encuadre por primera vez, jesuitas portugueses con cruces de madera al cuello, el padre Manuel da Nóbrega y el padre José de Anchieta entre ellos, acompañados de varios indígenas cargando herramientas de metal. Es el 25 de enero de 1554, aunque la cámara no lo sabe. Comienzan a despejar un claro en la cima de la colina con machetes y hachas, tumbando árboles que caen con un impacto sordo que resuena en el encuadre. Los troncos cortados se apilan en el perímetro del claro con una organización que revela un plan. El suelo expuesto es de tierra roja arcillosa, húmeda, que contrasta con el verde que lo rodeaba. Por primera vez en este encuadre, la naturaleza retrocede ante la voluntad humana. Una construcción modesta de adobe y paja se alza en el centro del claro despejado, la primera capilla de la misión jesuita del Colegio de Sao Paulo de Piratininga, de planta rectangular y apenas 10 metros de largo, con una pequeña cruz de madera en el caballete del techo de pala. Sus muros son irregulares, construidos con urgencia y sin experiencia en este clima de lluvias torrenciales. Alrededor de la capilla, 3 o 4 chozas de palo a pique con techos de palma forman el primer núcleo del asentamiento. La aldea tupi original ha retrocedido hacia el borde del encuadre, manteniendo una distancia cautelosa. La selva sigue presionando desde todos los lados, apenas contenida por el claro que los jesuitas mantienen a fuerza de machete semanal. El claro se ha ampliado considerablemente en los años siguientes. La capilla original ha sido reforzada con muros más gruesos y un techo de tejas de barro cocido traídas desde el litoral.
Junto a ella ha surgido el primer edificio del colegio propiamente dicho, una sala rectangular con banco corrido de madera donde los jesuitas enseñan a leer y escribir en portugués y latín a los hijos de los caciques. Los indígenas tupi que antes miraban desde la distancia ahora trabajan codo a codo con los portugueses en la construcción de nuevas dependencias. La aldea tradicional ha comenzado a desaparecer, las ocas grandes han sido reemplazadas por casas individuales de adobe siguiendo el modelo europeo de familia nuclear. La selva continúa retrocediendo metro a metro. El asentamiento jesuita se ha convertido en una pequeña vila colonial reconocible. La iglesia principal tiene ahora 2 campanarios simétricos visibles sobre la línea de tejados, y sus paredes han sido blanqueadas con cal hecha de conchas molidas traídas desde la costa, brillando bajo el sol tropical con una blancura que parece irreal entre el verde de la vegetación circundante. El camino principal, la futura Rua Direita, se ha convertido en el eje organizador del encuadre. Casas de adobe con tejas se alinean a ambos lados formando una calle continua por primera vez. Caballos y mulas son visibles atados a argolas de hierro empotradas en las paredes de las casas. Pero la vila sigue siendo pequeña, atrapada entre la selva que presiona desde todos los lados y el aislamiento del Planalto. El encuadre muestra el primer mercado permanente de la vila. Una feira semanal ocupa la pequeña plaza frente a la iglesia, indígenas con cestos de mandioca, milo y frutas tropicales, portugueses con tecidos importados de Lisboa, esclavos africanos cargando mercancías entre los puestos, tropeiros recién llegados del interior con sus mulas cansadas de polvo rojo. La plaza es de tierra apisonada con un pelourinho de pedra sabao en el centro, columna que sirve simultáneamente de marco de referencia geográfico, símbolo del poder colonial y punto de castigo público. Las casas alrededor de la plaza tienen agoras sobrados, plantas superiores de madeira sobre el adobe térreo, con janelas de guillotina y barandas estreitas. Sao Paulo existe, aunque con apenas 2000 habitantes. Las tropas de mulas se han convertido en la imagen dominante del encuadre durante el siglo XVIII. Largas caravanas de animales cargados con ouro en peo, diamantes, couro e toucino entran y salen de Sao Paulo por el camino principal en ambas direcciones, conectando el Planalto con el Porto de Santos en un eje comercial que hace de esta vila el NO de distribuicao de toda la colonia interior. Los tropeiros con seus chapeus de couro y ponchos coloridos son los personajes más frecuentes del encuadre, tratando con los comerciantes de las casas de negocio que han reemplazado las viejas lojas coloniales. El río Anhangabaú sigue fluyendo en el fondo, ahora con un pequeño mohíno de agua en su margen que muele milo para los panaderos de la vila. El encuadre registra el primer cambio de poder visible en sus 3 siglos de existencia. Donde antes ondeaba la bandeira portuguesa con sus armas reales, ahora sube lentamente una bandera verde y amarela con la esfera armilar al viento. La independencia de Brasil en 1822 es visible en el encuadre como un cambio de trapos de colores sobre la torre de la iglesia y una celebración en la plaza que dura varios días. Fuegos artificiales al anochecer, música de bandas militares, tropas desfilando con uniformes nuevos. Pero la ciudad física no ha cambiado. Los mismos muros de adobe, los mismos empedrados, los mismos tejados de tela colonial. Solo el poder que los reclama es diferente. El café transforma todo en el encuadre con una velocidad sin precedentes. Los fazendeiros do interior enriquecidos por el café de Sao Paulo llegan a la ciudad con fortunas enormes y las gastan en palacios urbanos de mármol italiano y granito rosa, con jardins à francesa, cocheiras para os cavalos e escadas de ferro fundido importadas de Londres. La Rua 15 de Noviembre, visible como el eje principal del encuadre, se convierte en el endereco maíz ubicado de la ciudad, bancos con fachadas de pedra, casas comerciais con vitrines de vidro emplomado, librarias y confeitarias frecuentadas pela elite cafeira. El encuadre ha pasado de vila colonial a ciudad de burguesa en menos de 20 años. Los primeros inmigrantes italianos transforman el tejido social visible en el encuadre. Familias enteras con baús de madeira sobre los hombros llegan caminando desde la Estacao da Luz, recién construida en hierro fundido inglés con su gran reloj sobre la fachada visible en el fondo del encuadre.
se instalan en los corticos do Brás y da Moca, barrios obreros que aparecen en el encuadre como una proliferación densa de sobrados angostos con ropa secando en las janelas y niños corriendo entre las patas de las mulas. Los sonidos implícitos del encuadre han cambiado: el italiano, el español, el árabe, el japonés, el alemán se mezclan con el portugués en un encuadre que ya no es colonial sino cosmopolita. Los rieles del primer tranvía de tracción animal aparecen incrustados en el empedrado del encuadre, brillando entre los adoquines de pedra portuguesa. El primer bondé tirado por mulas cruza el encuadre lentamente, con pasajeros sentados en filas dentro de la caixa de madeira aberta, algunos colgando del estribo exterior. Es el signo más visible de que Sao Paulo ha decidido ser una ciudad moderna. Los bondes definen nuevas rutas de expansión urbana visibles en el encuadre. Donde llega el trilo, aparecen nuevas casas en los lotes antes baldíos. La ciudad se estira siguiendo los cables como una planta siguiendo la luz. El encuadre muestra una ciudad en efervescencia de fin de siglo. Las fachadas eclécticas con pilastras, molduras, atlantes de estuco, janelas con marco pleno y sacadas de ferro fundido se multiplican en todos los lotes visibles. Un grande magazín de 5 andares con cúpula de cobre verde no topo ocupa el primer plano derecho del encuadre, sus vitrines iluminadas por electricidad atrayendo a familias enteras que solo vienen a mirar. Los bondes eléctricos suman bajo sus cables aéreos. Los primeiros automóviles Ford de Fiat, rarísimos y ruidosos, espantamos caballos nas esquinas. Los periódicos vespertinos se venden gritando titulares en las bocinas de las esquinas. Sao Paulo tiene 240.000 habitantes y la sensación física de que serán muchos más. La proclamación de la República ha cambiado la política visible en el encuadre, pero la ciudad sigue creciendo con su propia lógica de café y inmigración. Los edificios gubernamentales neoclásicos que aparecen en el encuadre, el Palacio do Governo, el Teatro Municipal en construcción con sus andaimes de bambú, tienen la escala de una capital aunque Sao Paulo no lo sea. El Teatro Municipal se completa en el encuadre con su fachada de piedra liós portuguesa, su gran cúpula de cobre y sus esculturas alegóricas, un símbolo de la confianza extrema de una ciudad que ya sabe que será grande aunque todavía no sepa cuándo. Los primeros edificios de concreto armado de más de 10 pisos surgen en el encuadre como una novedad perturbadora en el skyline que el ojo todavía no sabe cómo procesar. El edificio Guinle, el edificio Sampaio Moreira, el edificio Martinelli en construcción con sus andaimes alcanzando alturas que nadie en Sao Paulo había visto nunca, son objetos nuevos en el mundo, formas que la arquitectura colonial y el eclectismo de fin de siglo no habían anticipado. Las grúas a vapor depositan vigas de A con los pavimentos superiores mientras en la calle de abajo los bondes y los automóviles comparten el espacio con los últimos carrocoes de burro. El encuadre contiene simultáneamente 3 siglos diferentes de tecnología. El edificio Martinelli se completa en el encuadre como el primeiro arranaceu de América Latina, con sus 26 andares de estilo italiano renacentista dominando el skyline como una declaración de intenciones. Inmediatamente comienza a quedar obsoleto. Otros edificios de 30 y 40 pisos en estilo Art Deco lo rodean en el encuadre en los años siguientes, con sus líneas verticales afiladas de granito negro e aluminio, sus sayas de bronce nos topos e os relevos geométricos nas entradas. El café ha pagado todo esto. Las exportaciones de café de Sao Paulo financian el skyline más ambicioso de América del Sur en tiempo récord. Las ondas de inmigrantes continúan transformando el tejido humano visible en el encuadre.
Los japoneses del bairro da Liberdade al sur, visibles en el encuadre con sus kimonos los domingos de festa y sus lanterninas de papel vermelho nas fachadas das casas. Los sirios e libaneses do bom retiro com seus tecidos extendidos nas calcadas, los italianos do Brás con sus cantinas de donde sale olor a ragú visible en el humo que sube de las chaminés de cocina. Sao Paulo es en el encuadre una ciudad donde nadie es de aquí y todos son de aquí al mismo tiempo, construida por brazos que vinieron de todos los continentes. Los arranaceos del centro de lo que parecían inmensos en los años 50 son ahora edificios bajos perdidos entre las torres de la Avenida Paulista, visible como una línea de luz no horizonte occidental del encuadre. El MASP con su bao libre sobre o Trianon, el edificio Italia con seu restaurante giratorio no topo, la Fiese con sus dos volúmenes de vidrio azul que brillan como espejos cuando el sol del atardecer los ilumina directamente. La Paulista es el nuevo eixo da ciudad, sus caílain más denso, su enderezo maíz cobijado, el lugar donde el dinero do café dio de ser o centro da historia. El metro aparece en el encuadre como una cicatriz temporal, la línea norte-sur abre zanjas de 12 metros de profundidad por las calles del encuadre durante años de obras, con las aceras cerradas, las lojas con las fachadas cubiertas de chapas metálicas, los ónibus rerouted por vías alternativas. Y luego, cuando las obras terminan, la superficie se restaura exactamente igual que antes, pero bajo ella corre un tren invisible que mueve 1 millón de personas por día sin que el encuadre de la superficie muestre nada. La ciudad aprende a existir en múltiples capas verticales simultáneas. El encuadre de los años 80 muestra una ciudad que ha crecido más allá de cualquier posibilidad de contemplación desde un único punto. Los bairros que se ven en el horizonte, la zona leste hasta Guarulhos, la zona sur hasta São Bernardo, a zona norte a Osasco, son ciudades enteras que han sido absorbidas por la expansión sin planeamiento de una metrópolis que ya no sabe dónde termina. Las favelas en las márgenes dos córregos aparecen en el encuadre como aglomeracoes densas de telas de zinc oxidado y tijolos en revoco en los lotes que nadie quería porque los afoga cuando llueve. La desigualdad de Sao Paulo es visible en el encuadre como una geografía física, los edificios de vidrio aquí, las telas de zinc allí, sin transición. La redemocratización llega al encuadre como una mudanza de humor más que como una mudanza física.
Las mismas calles, los mismos edificios, pero las calzadas aparecen llenas de personas que se reúnen, que arreglan cartaces, que forman filas votando por primera vez en décadas. Los palanques políticos en las placas con bandeiras de partidos nuevos son estructuras efímeras que duran días y luego desaparecen, pero su presencia en el encuadre señala que algo fundamental ha cambiado en cómo esta ciudad se gobierna a sí misma. El encuadre del siglo XXI muestra una ciudad que nunca para de construir. Las grúas son permanentes en el skyline, siempre presentes en algún punto del horizonte, señalando nuevos emprendimientos residenciales, nuevas torres comerciales, nuevos viaductos e trincheiras de metro que amplían la red subterránea a nuevos bairros. Los ciclistas aparecen en faixas exclusivas pintadas en el asfalto. Las calcadas remodeladas con granito portinari y árboles plantadas en canteiros regulares intentan humanizar una escala urbana que superó hace tiempo la capacidad de contemplación humana. El encuadre final muestra la mayor ciudad del hemisferio sur extendida hasta donde alcanza la vista en absolutamente todas las direcciones. 22 millones de personas viviendo simultáneamente en el mismo campo visual de la cámara, en sus distintas altitudes, sus distintas densidades, sus distintos ritmos de vida. Al amanecer, la niebla matinal cubre el valle y los edificios más bajos desaparecen bajo la neblina, dejando visibles solo las cimas de las torres de vidrio que emergen como islas en una nube blanca. Al mediodía, el sol tropical del altiplano ilumina una ciudad que no tiene borde visible en ninguna dirección. Al atardecer, el cielo paulista explota en naranjas y morados de humo y polvo que transforman el horizonte en un cuadro irrepetible que dura exactamente 12 minutos. Y al caer la noche, las luces de Sao Paulo se encienden en tantos puntos simultáneos que el encuadre parece un mapa estelar visto desde dentro, una constelación de 22 millones de vidas que laten en algún punto exacto de ese encuadre iluminado, enterrado bajo 100 capas de concreto, asfalto, metro, fibra óptica e historia, el río Anhangabaú todavía fluye en su túnel oscuro, silencioso, exactamente donde estaba cuando el primer fotograma de este encuadre no mostraba nada más que selva, lluvia y silencio.